nosotros estamos en una cárcel del yo no puedo, yo no soy, yo no fui. Estamos en una cárcel de la mezquindad, del conformismo, de que yo nací para pobre, vivo como pobre y moriré como pobre. Y estamos en esa cárcel y no nos atrevemos a hacer algo más. En estos días salía en la televisión, por ejemplo, me olvidé anotar el nombre de un joven huancaíno, creo que es, en el cual este joven empezó su vida, no es cristiano, empezó su vida en Gamarra, vendiendo cositas, y luego también ya se involucró en el tema de telas, y él ha estado hoy por hoy como diseñador de modas en un festival que ha habido en Milán, en Italia, y ha salido con muy buenos reconocimientos, ¿de acuerdo? Él logró un objetivo y dedicó a estudiar cocina y se fue a Estados Unidos, quizás con el dinero que él había ganado o había agenciado en ese programa de televisión que les pagan muy bien. Se fue a Estados Unidos y estuvo trabajando y buscó trabajar como ayudante de cocina en un restaurante, en 2 restaurantes reconocidos allá. Y se pudo hacer de nuevas experiencias, y hoy por hoy él tiene un restaurante que lo aperturó en Nueva York, en Manhattan, en una zona exclusiva de Nueva York, y él está como propietario y chef de ese restaurante. Entonces, y estoy hablando de gente que no son creyentes, que no son cristianos, pero que ellos tuvieron un día una disposición para no estancarse, para no quedarse en lo que son y no estarse echando la plata en placeres y en gustos y en vicios en sí mismo, sino para poderle invertir en el más allá, para poder invertir en algo que pueda ser perdurable por otras generaciones. Entonces vamos nosotros a ver que esas personas creyeron en lo que ellos eran un potencial que podían desarrollarse, y nosotros cuánto más si tenemos al Señor de nuestro lado, de poder romper esa cárcel del conformismo, esa cárcel de la pasividad, esa cárcel de el no puedo, esa cárcel en la cual uno se siente incapaz de hacerlo. No, eso está muy distante, muy lejos. Entonces, acá en el Ministerio de Matrimonios, por ejemplo, ellos se dispusieron a poder hacer un evento en un tiempo que se les acortaba y hacerlo en un coliseo. No se llenó el coliseo, de acuerdo, pero lograron un 50%, lograron un avance, y fue algo, porque también lograron una experiencia para hacer mayores cosas. Entonces nosotros no podemos conformarnos con lo que hemos llegado, nosotros no podemos conformarnos con lo que tenemos hoy día, sino nosotros poder creer que si lo que hoy día tienes te satisface, cuánto más te puedes llegar, cuánto más puedes hacer por el Señor y en el Señor. ¿De acuerdo? Encontramos que en esta versión nos dice que hubo un gran terremoto, y ese terremoto, ¿qué cosa es un terremoto? Un movimiento sísmico que te sacude, te mueve, y el más pasivo sale corriendo, ¿verdad? Y sale corriendo por temor de que se le caiga la casa encima o que se lo traiga la tierra. Entonces hay un terremoto en el cual dice que hasta los cimientos de la cárcel se movían, y el Señor quiere lanzar sobre ti un terremoto, el terremoto de la presencia del Señor, que los cimientos en los cuales te han atado, te han amarrado aún ayer, a unos pensamientos negativos sobre tu vida, puedan ser removidos, y que tú puedas entender que el Señor te quiere sacar y te quiere mover a más allá, te quiere hacer más allá. Las situaciones, miren, uno puede decir que todas las cosas están mal, y uno comienza a lamentarse de todas las cosas malas que se presentan. Sí, que el gobierno es malo, que el gobierno de Castillo, que el gobierno de Dina Boluarte es malo, que Vizcarra es malo. Todos los gobiernos son malos, y eso solamente es un reducto, es un parapeto para nosotros escudarnos. Es que todo está malo, congresistas corruptos, presidentes corruptos, acá no nos salva nadie, y entonces, ¿cómo voy a hacer patria acá? ¿Cómo voy a hacer algo acá? No se puede, solamente me voy a quedar para pedir limosna, para conformarme con lo que ya tengo, y de eso no. Yo les digo, el Perú es una de las naciones en Latinoamérica que para nosotros los peruanos es la que está peor, pero para el resto de Latinoamérica no está peor. Ayer veía un noticiero que decía que el Perú estaba rompiendo récords de exportación, que está exportando muchas frutas, paltas, está exportando mango, está exportando espárragos, está exportando arándanos, está exportando a Estados Unidos, está exportando a Europa, está exportando a Asia, a muchos lugares.
Entonces el Perú no está mal. El Perú tiene muchas riquezas y estamos nosotros saliendo adelante, y aún económicamente no estamos tan mal como los otros países. Entonces nosotros no podemos refugiarnos y conformarnos, estamos mal, estamos reventados, no hacemos nada. Comienza a hacer un emprendimiento. Estas personas que les digo, que les menciono, estas personas salieron de la nada, sin conocer de Dios, y comenzaron con un emprendimiento, creyeron en eso y se prepararon y se esforzaron para ello. ¿Cuánto más tú? La cárcel del temor, la cárcel del pobrecito yo, ya no puedo hacer más, yo estoy arruinado, yo estoy en decadencia. No, tú tienes que salir adelante y romper esa cárcel y permitir que el Señor remueva los cimientos. Y dice que luego todas las puertas se abrieron y los prisioneros todos se soltaron. Después relata, versículos más abajo, que cuando después de este terremoto salieron ellos de la cárcel, y el carcelero se despierta, y el carcelero ve que las puertas se habían abierto, que los cepos se habían abierto y todo eso. El carcelero se quiso matar. ¿Por qué? Porque si a un carcelero se le escapaba un preso, él iba preso o lo mataban. Entonces él se quiso matar, y Pablo le dice: no, no te mates, todos estamos acá. Y el carcelero dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Se dan cuenta? Aún las personas que son tu oposición, aún las personas que pueden traerte prisión a ti, que pueden traerte cárcel a ti, cárcel entre comillas, aún esas personas van a aprender de ti. Van a aprender que tú cambiaste las cosas, el modus vivendi que tenías, que tú lo cambiaste por una decisión, y esa decisión estuvo Cristo ahí. Pero nosotros, para ver la liberación de esta cárcel, tenemos que retroceder unos cuantos versículos de este libro de Hechos e irnos hasta el versículo 13 para ver cómo empezó todo, porque somos muchos creyentes, somos muchos cristianos. Como yo una vez he dicho, en el Evangelio todos somos hermanos, hay muchos hermanos, pero son pocos amigos. Hay muchos creyentes, pero pocos verdaderamente creyentes. Entonces acá nosotros tenemos que retroceder un poco para ver lo que sucedió realmente con Pablo y con Silas. Y Timoteo, que también no estuvo preso, pero sí estuvo viendo lo que estaba sucediendo, aprendiendo. Él era el que lo seguiría. Dice en el versículo 13, 16-13: un día de los sábados, salimos a la puerta junto al río donde solía hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Algo que debemos entender acá: Pablo y Silas estaban pisando una tierra no favorable para el Evangelio, no favorable para el Señor Jesucristo. Era una tierra que estaba plagada de la influencia romana, ¿de acuerdo? Entonces, en costumbres, en dioses, en ídolos y todas esas cosas. Pero Pablo y Silas no tenían sinagoga ahí para reunir, pero no por eso ellos dejaron de reunirse. Y ellos fueron, dice, a un lugar junto al río donde solía haber oración. Algo que yo les decía hace unos momentos en servidores: en esos tiempos una sinagoga se formaba cuando habían 10 varones, 10 cabezas de hogar. Hoy día los varones no son cabeza de nada, disculpen que se lo diga, pero cuando se levanta una obra, cuando se levanta una evangelización, las que llegan primero son las mujeres y son los jóvenes, y los varones muy machos, camachos: no, que eso no es para mí, que eso no es así, y comienzan a retroceder los varones. Pero en esos tiempos el varón decía sí, sí, no y no. Y acá dice que las sinagogas se aperturaban cuando habían 10 varones, porque los varones eran decisivos en la formación de una familia. 10 varones significaba 10 familias. Cuando habían 10 familias se levantaba una obra. Aquellos que quieren que Renuevo pueda levantar una obra más, junten 10 familias, no 10 varones, 10 familias, unas 40 personas, y levantamos una obra. Y prepárate que el Señor te puede llamar a ti para que pastorees esa obra. Amén. Dale un aplauso al Rey. Cuando eran menos de 10 varones, eran lugares de oración. Y es lo que también les decía en servidores: una célula tiene que ser con 4 personas como mínimo. Miren, ahí estaban hablando de 10. Una célula tiene que ser con 4 personas como mínimo. Qué generosos somos nosotros. Menos de 4 es un grupo de oración, no es célula, es grupo de oración. ¿De acuerdo? Entonces, con esto se respalda lo que hace unos momentos decía y lo que nosotros siempre hemos promulgado. Una célula son 4, no 3 ni 2. Entonces dice el versículo 14: una mujer que estaba en el grupo de oración, una mujer llamada Lidia, que no era hebrea,
Esta mujer posiblemente era de Tiatira, era griega. Una mujer llamada Lidia que vendía púrpura. La púrpura era extraída de moluscos y era para teñir telas de la realeza. Entonces los que se dedicaban al negocio de la púrpura eran personas acaudaladas. Y esta mujer en Tiatira era temerosa de Dios y estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese, ¿qué cosa? Atenta a lo que Pablo decía, atenta a lo que Pablo decía. Y hoy por hoy a veces las personas están con el celular y no están atentos a lo que el supuesto imitador de Pablo, el predicador, está diciendo. Y están más pendientes de que me llaman, tengo que salir, tengo que ir, que mi esposa, que mi hijo, que mi abuela, que no ha tomado su leche, ¿no? Pero acá esta mujer, sin ser del pueblo de Dios, siendo hebrea, estaba atenta a lo que Pablo decía. Poner atención a lo que el Señor habla a través de los predicadores, a través del evangelista. ¿De acuerdo? Bueno, y estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15. Y cuando fue bautizada, el deseo de bautizarse. Acá se dice, vamos a bautizar. Ayer había bautismo y queremos, no se cobra el bautizo, se cobra solamente un polo para que estén identificados con el momento, con el tiempo, y se lo lleva ese recuerdo. Se bautizan 50, solamente 2 compran su polito. Para nosotros no es negocio el vender el polo, porque si nosotros no ganamos nada de eso, es simplemente por un formalismo y para que tengan una manera uniforme de presentarse. Pero así somos. Para las cosas del mundo gastamos lo que sea, pero para las cosas del Señor o de la iglesia, ay no, ¿cuánto cuesta? Ay no, yo no por ahí de tercera mano, de cuarta sudada, ahí nomás. Pero después escúchalos cómo hablan del Señor. Bueno, y estaba atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada con su casa, toda su familia se bautizó. Nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entre en mi casa. Pasa ahí, y los obligó. Era una mujer que estaba dispuesta a dar. Esta mujer se convirtió, y no se convirtió ella sola. Se convirtió ella, se convirtió su madre, se convirtió su esposo, se convirtió su hermana, se convirtió su hijo, si lo tuviese, qué sé yo, se convirtieron sus finanzas. Choca ahí. Para tu carro, pastor, no te metas ahí. Mi finanza no se convierte. Mis finanzas están bien donde están. Pero esta mujer cambió, y por eso es que incluso ustedes han visto que en la palabra muy rara vez, muy pocas veces se consideran los nombres de las mujeres. ¿Pero por qué se pusieron el nombre de esta mujer? Porque fue algo significativo en el caminar del Señor Jesús. Bueno, y dice ahí que les rogó para que se quedaran, y ellos aceptaron quedarse con ella. Versículo 16 dice, y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son los siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo. Pablo no se casaba con nadie, era venenoso, creo. Esto a Pablo se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús, el Cristo, que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante el magistrado. ¿Qué nos enseña esta parte? Para nosotros poder salir de la cárcel, una de ellas, uno debe tener una buena conversión, como esta mujer Lidia. Uno debe tener esa disposición a ser dador, a ser dadora, como la mujer Lidia. Y uno también, así como en este momento Pablo y Silas, hubo ahí una mujer que tenía el espíritu de Pitón, dice. El Pitón es culebra, es serpiente, y es también un espíritu de adivinación. Y esta en la adivinación, no era revelado por el Señor, sino por adivinación, espíritu de adivinación, comenzó a hacerle su propaganda a Pablo y Silas, porque dice, por muchos días estuvo detrás de ellos. Aquí están estos hombres que son del Dios Altísimo y que toca el otro, y les comenzaba a echar flores, y estaba por ahí por muchos días, y eso le desagradó a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, percibió y sentía que ella no venía de Dios, que lo que ella decía no era del Espíritu de Dios. No está hablando en contra de Pablo, no está hablando en contra de lo que está haciendo Pablo, pero
no tenía el Espíritu de Dios, sino el Espíritu de adivinación. Y Pablo le ordenó al Espíritu de adivinación que salga de ella, y salió. Algo que nos debe enseñar es poder diferenciar entre el Espíritu de la profecía y el Espíritu de adivinación. Y hay muchos aún dentro de la Iglesia de Cristo que lo que manejan es el Espíritu de adivinación y no el Espíritu de la profecía. Yo tengo entendido, y eso lo he escuchado por dos versiones: una predicación de un pastor muy reconocido, como es Juan Carlos Harrigan, y también en otra versión de un pastor de Lima, que hay profetas que agarran y se buscan, son invitados por ejemplo a X iglesia, y se buscan la página. Hoy día había un hermano que decía: no hay cosa escondida que el internet no te lo revele, ¿no? Y se buscan el internet, y se buscan la página, y en la página de esa iglesia aparece Juan, Pequita, Panchita y todas esas cosas. Y comenzó en Lima, en una iglesia, que lo invitaron a un profeta del extranjero que había venido, y dijo: en el nombre del Señor, el Señor me está mostrando, por decir un nombre, a Panchita, a Francisca García, por decir Francisca García, que estás acá, ese nombre me revela el Señor, Francisca García, que venga adelante, que toque el otro. El Señor me ha mostrado, y comienza a decirle algunas cosas que él se había nutrido en el Facebook, y la gente se miraba, porque a esa hermana Francisca García no la conocían como Francisca, la conocían, por decirte, como Panchita, y todos la conocían como Panchita. ¿Y de dónde sacó el nombre Francisca García? Por el Facebook. Y el pastor Harrigan también decía que eso están haciendo hoy en día algunos que se dicen profetas. Alimentan sus profecías, entre comillas, por el Facebook. Y uno, y le da la tembladera. Le están temblando ante el demonio, ante un espíritu de adivinación. Una cosa es poder discernir el espíritu de la profecía y el espíritu de adivinación, y no por el hecho de que una persona debe estar echando flores, como era esta mujer, así sea un espíritu maligno, y así venga del diablo. Tú no, es que no me hace mal, me hace bien, así que está bien, camino con ella. No, lo reprendió y le sacó ese espíritu. No lo botó ella, le sacó el espíritu de esa mujer. Entonces nosotros también no podemos caminar con gente impía. No podemos andar ni nutrirnos ni hacer alianzas con gente que no están bien con el Señor, que no vienen del Espíritu de Dios. Tener cuidado de eso, porque nosotros también tenemos el riesgo de que el espíritu que maneja a esta persona se pueda mezclar y nos pueda aturdir, nos pueda interferir en lo que tú estás haciendo o lo que tú vas a hacer. Uno tiene que ser definido y tiene que ser radical. Tú quieres salir de tu cárcel, mira con quién estás haciendo asociaciones y relaciones. No puedes decir, es que todos somos hermanitos del Señor. Del Señor, tu abuela. Yo veo a veces hay personas que, por ejemplo, salen de una iglesia, y salen de una iglesia no porque los voten, sino porque no le consintieron su pecado y le dijeron: eso no está bien, eso no lo hagas. Y se salen de otra iglesia y van a otra iglesia que creen que es lavandería esa iglesia. Y hay una iglesia que le decía a mi esposa: eso parece la lavandería, porque todos los que salen por la puerta falsa, o todos los que salen medio manchaditos, medio sucitos, se van para allá. Y allá entran con una cara llena de furia. Ay, sí, es que soy también hermanito del Señor. Bueno, bienvenido, sí. Claro, uno no va a votar al pecador, pero tampoco uno no se va a prestar, como con esta mujer, prestar a avalar sus mentiras que dice. ¿De acuerdo? Uno tiene que ser definido y uno tiene que ser radical. Dice ahí en el versículo 20, presentándolos a los magistrados, y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Siempre cuando tú andas en verdad, va a haber una oposición del enemigo. Cuando tú andas en verdad, va a haber un rechazo a tu vida, va a haber calumnias, va a haber acusaciones, va a haber mentiras. El enemigo es padre de mentiras, y siempre va a minimizar o va a atacar lo que tú haces en el nombre del Señor. Entonces, pero tú tienes que seguir adelante. Y dice en el versículo 21, y predican ritos los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, como somos romanos. Ellos estaban tan afiatados a Roma que ellos resistían las cosas del Señor. El mundo hoy por hoy está tan aferrado, tan agarrado a esos cambios, en los cuales se están involucrando los colegios, están influenciando en los colegios. Porque incluso conversaba también que en un colegio le ponen una hoja en la cual dice sexo masculino, que llenen los niños, masculino, femenino, o te abstienes de pronunciarlo. O no, o prefieres no decir, porque le están dando una tercera opción.
y espiritualmente, ministerialmente, genéticamente, Dios, la naturaleza, a los que son agnósticos o ateos, la naturaleza, la biología que se hizo varón y hembra, pene y vagina, no hizo tercer sexo, ¿de acuerdo? Y aquel que se cree mujer, cuando se siente mal de la próstata, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir al ginecólogo? No, tiene que ir un urólogo. A la mujer que se cree varón, ¿qué va a hacer cuando está con problemas de endometriosis, con problemas de menstruación? ¿Va a ir al médico general? ¿Va a ir al urólogo? Tiene que ir un ginecólogo. Varón y hembra. Que después la persona se crea poste, se crea hombre, se crea mujer, se crea niño, se crea viejo, se crea carro, se crea lo que quiera. Eso ya es algo psicológico. Ese es otro tema. Pero el Señor hizo varón y hembra. Y nosotros debemos entender que va a haber oposición a nosotros porque creemos eso. Porque consideramos lo que la palabra nos dice, lo que la biología nos enseña, lo que los principios familiares nos ha dictado. Entonces, por creer lo que es la verdad, los que andan en oscuridad rechazan. Dice que la luz vino al mundo y el mundo prefirió la oscuridad para esconder sus pecados. Y entonces nosotros por eso tenemos que hacer lo de Pablo, de poder un margen en la persona que viene del enemigo, en la persona que viene del diablo, para traer después una infiltración en tu vida y poderte hacer cambiar y poder nosotros entender que el Señor quiere llevarte a cosas mayores en el Evangelio y en tu forma y conducta de vida. Y dice versículo 23, saltamos: y después que los hirieron de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandato, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. El cepo era como una tabla en la cual estaba partida por la mitad con un par de orificios que levantaban, se partía la tabla donde están los orificios y ahí ponían los pies, los cerraban y ponían cadenas. Ese es el cepo. O sea, los pone tan seguros a Pablo y a Silas como para que no se escapen y no caminen, ¿de acuerdo? Entonces Pablo y Silas pudieron haber dicho: güey, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esperar la voluntad de Dios, el Señor nos va a sacar acá, aleluya, gloria a Dios, y se quedaron ahí, presos. No podemos hacer más. Así que, mi querido Silas, mi querido Pablo, sí, dígame usted, vamos a orar nada más y vamos a estar acá entre nosotros. Pero ¿qué cosa es lo que sucedió? Más a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y aquí, para los que llegan tarde porque no les gusta la alabanza, quizás, supongo, ¿no? Porque justo hay algunos caseritos que llegan después de la alabanza cuando está acabando. Dice que orando y cantando sin himnos, los que estaban presos los oían. Y ahí es que va a venir el Espíritu Santo. Queremos nosotros ser libres de nuestras cárceles, queremos nosotros ser libres de la enfermedad, queremos nosotros ser libres de la pobreza, ser libres de los errores financieros que podamos haber cometido. Pero no queremos nosotros ser hombres de oración, de buscar en el día de oración, el sábado, dice que buscaron un lugar para reunirse, para congregarse. No había sinagoga porque eran muy pocos, eran menos de 10. Pero había un lugar por las afueras de la ciudad donde estaba el río, en las cuales se reunían para orar. Y nosotros tenemos que buscar ese momento, ese tiempo, como ustedes lo han hecho el día de hoy, el día del Señor, reunirse para orar. Lo mismo también como esta mujer Lidia, poder tener esa disposición para tener una también generosa, poder ser también dadora. De lo poco o mucho que uno pueda tener, poderle darle al Señor, poder sembrar en el Señor, que tu siembra nunca va a ser echada de menos, porque vas a cosechar después en su tiempo. Nosotros podemos encontrar oposición para tu forma de vida, para tu forma que haces. Algo que leí el otro día, que el Señor decía: aquel que no aborrece a su padre, su madre, su hermano, etcétera, etcétera, no puede ser mi discípulo. Y aborrecer quiere decir en el original aquel que no me prioriza a mí por encima de sus padres, por encima de la familia. Pero hay muchas personas que dicen: ay no, es que hoy día es cumpleaños de la comadre Chonta y tengo que estar con la comadre Chonta porque hace ahí un cabrito de chuparse hasta los dedos. Y cochinos, los dedos no se debe chupar uno. Pero y uno, no, es que pastor o líder, este domingo no voy a ir porque es comadre de Choncha y tengo que irme con Choncha.
Entonces, esa persona no puede ser discípulo, será creyente, será calientasillas, pero nada más. ¿De acuerdo? Un discípulo es el que prioriza, como Pablo y Silas. Miren ustedes que Pablo y Silas llegó. Yo recuerdo mucho, y yo le doy las gracias al Señor por los mentores que pude tener en mi vida cristiana. Y había un líder que tuve muy bueno y muy loco, se llamaba Hernán también. No sé si eso es el dominio de ese nombre, pero era re loco este Hernán. Y él me decía, ¿no? Algunas cosas que como forma de gracia, de chiste, pero que tenía mucha razón. Y decía que uno tenía que cuidarse, uno tenía que cuidar su carne. Y yo recuerdo una vez que la empresa, la compañía, me mandó a Iquitos para hacer una investigación de mercado de la industria farmacéutica, para ver si abríamos Iquitos como una zona para estar yendo a trabajar, evaluar los costos, los gastos y lo que se pueda producir. Y fui a Iquitos. Y ustedes saben pues que en la parte sexual, Iquitos y muchas ciudades del oriente, las chicas son guapas, las chicas son también muy calurosas, andan con ropa muy, muy ligera, y también muchas son bastante ligeras. Si no, pregúntenle a Otárola, porque ha caído. También es una chica de allá, ¿no? Pero cuando yo llego a Iquitos, un calor insoportable, primera vez que pisaba esa tierra, muy bonito Iquitos, pero un calor terrible. Me estaba bañando y cierro la ducha y comienzo a transpirar, terrible. Y lo primero que hice es buscar una iglesia. Era 10 semanas y por supuesto las iglesias están cerradas. Y encontré una iglesia de un pastor. Esta iglesia se llama El Remanente de Dios. Hasta ahora existe y hoy día me dicen que es una iglesia muy bendecida. Y pude llegar y pude conocer al pastor y estuve conversando con él. ¿Por qué? Porque lo que buscaba era poder estar coberturado en ese lugar en la parte espiritual, porque era un riesgo en la parte carnal. Y el pastor se me decía, qué bueno mi hermano que ha hecho esto, porque esto es bueno. Acá hay, incluso me contaba que había ahí una mujer que iba de iglesia en iglesia y le llamaban la tumbapastores, porque ella iba a una iglesia y se proponía tumbárselo a un pastor, y estaba ahí hasta que se lo tumbaba y de ahí iba a otra iglesia. Y eso es el diablo, eso es satanismo. Entonces nosotros lo que debemos entender es que siempre va a estar la tentación ahí, y nosotros debemos de tener cuidado en dónde ponemos nuestros pies. Y acá nosotros encontramos algo, que ellos son encarcelados y no pueden moverse ya. Pero ellos no se descansaron, que estaban encarcelados y con los pies en un cepo, sino que se pusieron a orar y a cantar, a adorar a Dios. Alguien dice que tenía una maravillosa voz Pablo, Silas. No se conoce nada de eso. Si hubiese sido así, lo hubiesen dicho en la palabra. Pero simplemente ellos se pusieron a cantar. La alabanza es la invitación a la presencia del Señor. Todos queremos ser libres de las cárceles en las cuales podemos tener, pero nosotros no queremos ser hombres de oración, mujeres de oración, que podemos congregar, priorizar el estar reunidos con los hermanos y en el Señor. Nosotros tenemos que reunirnos, tenemos que congregar, nosotros tenemos que ser como esta Lidia, ser dador, ser generoso, poder darle al Señor, a la casa del Señor, y así haya una oposición y nosotros marcar diferencia con las cosas de Dios, con las cosas del enemigo, como era esa mujer adivina que había. Y nosotros poder marcar y no juntarnos con eso. Yo no digo que vamos a hacer una cúpula y que vamos a rechazar a los no creyentes. No los vamos a rechazar. Los vamos a llamar para que ellos aprendan de nosotros, como el Señor le dijo a Jeremías, y no que nosotros aprendamos de ellos. ¿De acuerdo? Ni tampoco coludirnos con ellos para caminar con ellos y que ellos nos ayuden en cosas X, Y. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser firmes y fieles con el hermano, con la hermana que Dios ha puesto a tu lado. El pastor, el líder, el hermano que tienes a tu lado en célula y que te ayuda es el hombre o mujer de Dios que Dios te puso para ser guiado, para ser sustentado, para ser bendecido. Y tienes tú que caminar en la adversidad. Entonces dice ahí que recién vino el terremoto. La presencia del Señor, lo que va a romper las cadenas, lo que va a abrir las cárceles, es lo que es el Espíritu Santo cuando encuentra un lugar fértil, un lugar que tú has preparado en base a la oración. Yo escucho, por ejemplo, de algunas personas, que hay personas que con su líder están
y lo ayudan y oran y cantan y toda esa cosa, pero con su mujer son unos demonios, las tratan mal, o viceversa. Mujeres que a veces son así con sus líderes o con sus pastoras, pero con sus maridos no lo son tanto. Entonces nosotros, dice la palabra de Dios, que aquel que no provee primero para lo de su casa es como si hubiese negado la fe. Y esos solamente son fariseos. Esas personas que son aparentadores solamente con el pastor, solamente con su líder, pero no lo son en casa, son fariseos, son hijos de Satán, que están disfrazados como esa mujer de la adivinación, que están disfrazados de cristianos. ¿Por qué? Porque el amor y el cristianismo debe empezar por casa. Porque cuando nosotros vayamos al más allá, cuando nosotros seamos llamados por el Señor, los que van a quedar de nosotros, nuestros hijos y los hijos espirituales, son los que van a continuar lo que tú hiciste, lo que tú dijiste, lo que tú hablaste. Ellos están aprendiendo de ti. Es como que ellos están en una clase perpetua, viendo lo que tú dices, viendo lo que tú haces, para ellos en su momento poder hacerlo también. Entonces, no digas, es que todavía soy joven, es que todavía tengo mi tiempo, que tengo yo que disfrutar, que tengo yo también que gozar de lo que he conseguido. No te falta razón, es cierto, pero sin faltar a tu casa y faltar a Dios. Esas dos cosas. Nosotros no podemos estar atados en una cárcel del qué dirán, de las personas que están cerca de nosotros, que quizás son la influencia. Es que si yo hago tal otra cosa que es diferente a lo que ellos hacen, ¿qué van a decir? ¿Qué roche? ¿Me van a tomar el pelo? ¿Van a estar burlándose de mí? Que se burle. Al final de cuentas, ellos van a cosechar de su error y tú cosecharás de tu firmeza y tu valentía. Nosotros tenemos que trabajar desde hoy para que toda cárcel que pueda haberse caído, que esté en torno a ti, sea abierta, que tú puedas ser libre de esa cárcel y que tú puedas decir, gracias Señor, porque yo canto, porque yo oro, porque yo clamo a ti, porque yo me reúno para propiciar que tu Espíritu Santo venga y que como terremoto remueva mis cimientos. Amén. Vamos a poner de pie y darle un aplauso al Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por este momento. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos enseñas a poder caminar en tus caminos y a poder ser fiel a ti, Señor. Gracias, dulce Espíritu Santo, por este tiempo. Te bendecimos, Señor.